Salut. Allô, allô. Allô, allô, oui. Ouais, salut. Ouais, voilà, je suis là. Ça va? Hello, Nico. Tu vas bien? Ouais. Salut. C'est quoi ton prénom? Ah, attends. Voilà, je passe à passer la vidéo. Voilà. Oui, Lucas. Ah, tu veux de la musique, mais j'ai retiré la musique. Oui, mais il n'y en a pas parce que je suis au téléphone maintenant. Voilà. Donc, on attend Jairo et... Ouais. Ah, voilà. Hola, Jairo. Hola, Nicolás. Sí, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Qué pena que no puedo poner la cámara porque estoy desde el celular y si la pongo creo que no me pueden ver bien. No, Que tengo tranquilo, que no pasa nada. utilizar la pantalla del computador también, la tengo dañada. ¿Cómo te ha ido con todo esto? Bien, 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 muy bien. Pues mucho trabajo, muchas dudas, muchas consultas. Esto ha sido muy interesante desde el punto de vista jurídico. Sí, claro, además sacan, o sea, lo que normalmente hacen en 1 o 2 años lo están haciendo en 15 días. Sí, les tocó trabajar. Sí, sí, han estado muy movidos. Ayer se terminó el periodo de emergencia económica, social y ecológica decretado por el presidente, pero pues los decretos legislativos que son los que están cobijados con ese paraguas, pues siguen andando, ¿no? Claro. Entonces, se van a seguir moviendo muchos temas. Ah, ya veo que se conectaron Román y Etienne. Pues si quieres, a ver, hagamos... Ah, espera, se cayó Daniel. Vamos, si quieren Román y Etienne, si se quieren ir presentando. Jairo es el abogado, creo que ya ha estado en varias llamadas con ustedes. Trabaja con la firma Mancero. Hola Nico, hola Jairo, hola Roma, ¿cómo están? Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Todos en casa. Sí, todos en casa, un viernes en casa. ¿Hace más frío, yo? Sí, 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 sí. No, hombre, no. Muy bien. No, yo trabajo en una empresa de software, represento una empresa de software aquí en Colombia. Somos como una estructura chiquita de 7 personas. Pasando el tiempo, buscando nuevas cosas por hacer. Sí, hay que aprovechar y quizás hacer cosas nuevas, quizás que no hayamos hecho antes. No, Por total. ahí uno descubre un talento que oculto que uno no creía tener y por ahí uno se descubre. Bueno, y ya se organizó los archivos de 2018, entonces esto es un buen paso. Qué bueno. Ah, pero, hablando de eso, Jairo, ¿sabes qué me ha sorprendido? Por ejemplo, los hermanos Rausch, que tienen los de Así. los restaurantes, Sí, 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 sí. hicieron una cosa y es, básicamente pusieron, o sea, te llega a la casa como un pack por Rappi, te llega un paquete listo con la receta y todos los ingredientes para hacer como un plato de lujo en la casa, como si estuvieras en un restaurante. De Y acuerdo. he visto varias de esas iniciativas y me ha sorprendido la capacidad de reinvención, la verdad, de muchas Sí. empresas. Fíjate que yo paso por ahí porque yo paseo a mi perro por aquí por el Virrey y usualmente paso por el parquecito de la iglesia donde queda el restaurante de ellos que se llama Casa, o no recuerdo cómo se llama. Y pasé por ahí antes de ayer y vi un montón de movimiento. Vi gente trabajando, los domiciliarios recogiendo comida, a los dos hermanos Rausch trabajando, moviéndose, cargando cajas, despachando pedidos. O sea, se están moviendo bastante. Sí, 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 sí. Ahí, Sí. ¿quién más tenemos? Román, si te quieres presentar. Hola a todos, hola Jairo, hola Jen, hola Nico, pues para los que no me conocen, yo también estoy en Europa Network con Nico, yo trabajo para una compañía francesa de nutrición y salud, estamos pues, principalmente enfocados en el sector farmacéutico, nutrición, nutrición animal de mascotas,
acuacultura y bioestimulantes para el sector agrícola. Entonces, pues no está bien, digamos, que viendo mucha situación de varias empresas, nosotros no estamos tan afectados. Incluso se puede decir que nos va bastante bien en comparación con, porque estamos en un negocio, digamos, necesario, ¿no? Si fuimos declarado compañía esencial a la nación en Francia, estamos operando el 98%. Obviamente todo lo que es desarrollo y proyectos nuevos se han parado, pero digamos que los clientes que teníamos ya nos siguen comprando, porque pues son cosas esenciales, pero está también pues como todos, ¿no? Ah, ya veo que Fabio se conectó. Qué bueno. Hola a todos, ¿cómo están? Ya Fabio. Hola, Fabio. Hola, Fabio. Estamos dando 5 minutos mientras la gente se conecta. Estamos Vale. haciendo ronda de presentación. Daniel, si te puedes presentar. Claro que sí, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí, listo. Bueno, yo soy Daniel Soto, soy el director de TIMI para América Latina. TIMI somos una empresa de tecnología. Llevo acá 7 años viviendo en Colombia, originalmente de Bélgica, y soy uno de los miembros de Europa Network. Y ahí pues también reinventándonos para ver cómo entregamos todo el servicio, y resulta que trabajar desde casa no era más complicado no era tan complicado como me lo imaginé. ¿Y a ti con los clientes que tienes, cómo te ha ido? ¿Siguen los... Realmente con los clientes activos no ha cambiado absolutamente nada, solo que ya no hay reuniones presenciales, todo es a distancia. Las capacitaciones han sido complicadas para los nuevos clientes, pero todos los procesos comerciales están completamente parados. Ahí Ya. todos los pilotos se cancelaron y eso nos va a costar mínimo 2 o 3 meses de delay en absolutamente todo. Ya sé que no va a entrar ni un peso adicional antes de agosto. ¿Y con qué tipos de empresas estabas haciendo pilotos? Bancos, aseguradores, energía, gobierno, pero todo está parado porque son empresas que exigen una presencia, la data no puede salir, ahí estamos completamente parados. Claro. Y los otros, pues por ejemplo, tengo un cliente que teníamos que entrar en capacitación ahora y todo se aplazó porque ellos no han podido adaptarse a la parte digital, entonces están atrasados en todos sus procesos, y esa capacitación, esa nueva tecnología, pues se quedó aplazado y va por después. Entonces, eso sí nos afecta a nivel de crecimiento este año. Creo que vamos a revisar las cifras de crecimiento, por lo menos la mitad de lo que esperábamos en ventas. Porque Sí, eso va a doler. eso más o menos es lo que... Esta es como la sexta charla que hacemos y más o menos es eso. O sea, algunos han logrado salvar proyectos, pero por ahora nadie ha logrado encontrar la forma de vender en este periodo, digamos. No, vender, pues tenemos procesos que sí siguen, pero sí es muy complicado. Entonces, ¿qué hacemos? Pues muchas conferencias por internet, charlas gratis, intentar de ampliar la cantidad de mercado que tenemos, generando más leads, porque sabemos que los contactos que teníamos en el CRM ya no van a cerrar Claro. a las fechas que queríamos. Tenemos 3 supermercados con cuales estábamos en contacto para arrancar piloto, los 3 están allá, se apagó. Tienen otra urgencia, otra preocupación, y dicen, mire, es que hasta si pudieras venir acá, con todo lo que nos cayó por encima, no vamos a mirar otra tecnología antes de varios meses. Claro. Sí, es que hay un foco como hacia lo esencial, digamos. Eso es. Bueno, hagamos una presentación más antes de... Andrés, ¿te quieres presentar? Espera, no sé. Andrés está en mute. Espera, lo paso a activo. No me deja. No sé qué pasa, no. Bueno, no importa. Veo que está... Gabriela, ¿estás ahí? No está. Bueno, entonces empecemos. La idea
Jairo y Fabio nos van a hacer como un resumen de lo que ha salido como nuevas medidas. Jairo, de manera general, Sí. la gente que está aquí en la llamada, bueno, todos empresarios y todos bastante bien informados. Entonces puedes ir, digamos, rápido sobre la parte de, o sea, el resumen puede ser rápido porque todos hemos leído prensa y eso. Realmente lo que nos interesa como empresarios es de manera concreta cómo se, primero tener recomendaciones, obviamente, por ejemplo, decir, bueno, aunque ustedes leyeron en prensa, esta cosa en realidad no es tan factible, y sobre todo, cómo puede uno aplicar a los diferentes beneficios. O sea, separar un poco lo que es real de lo que no es real y qué tan factible es la aplicación. Y aprovechando que somos un grupo más pequeño, podemos de pronto, para los que quieran, mirar uno o dos casos de manera más detallada. Súper, me gusta tu aproximación y así la planteé. La idea es ir un poco dinámicamente para no hacer aburrido el encuentro y pues sí tengo un listado cronológico y por temas, pero la idea es sí ser un poco más conversativo el asunto. Y muy interesante lo que me propone frente a la aplicabilidad o no de las medidas, porque casualmente como ayer terminó el estado de emergencia social, económica y ecológica, hay algunas previsiones, no todas y quizá no la mayoría, pero algunas previsiones de los decretos legislativos que tienden a dejar de operar. Y hay un par que logramos identificar, sobre todo en el decreto que trata con las medidas adoptadas para el sector o para temas de arrendamiento y propiedad horizontal. Entonces, sí hay unos temas que en cuanto a la aplicación, de ayer a hoy se cayeron, pero no son la mayoría, simplemente lo comento. Pero bueno, si quieres entonces empezamos. El gobierno pues en las últimas semanas se ha movido bastante vertiginosamente y ha procurado sacar la mayor cantidad de decretos, sobre todo concentrándose en, yo diría que en dos áreas muy particulares. Una, la protección al derecho al trabajo y la protección al cesante, y dos, la protección y los salvavidas a las empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, para lo cual ha previsto unas líneas de crédito, etcétera. Entonces, si quieres, vamos temáticamente, iniciamos con asuntos laborales que quisiéramos depurarlos. Estoy seguro que ya conocen lo que ha salido últimamente, pero quisiera, digamos que tocarlo por lo menos superficialmente para permitir el debate. Hace 2 semanas, el 27 de marzo, el Ministerio de Trabajo expidió el decreto 488, que digamos que se ha visto como una medida bastante útil para los trabajadores cesantes, porque permite o autoriza el retiro parcial de cesantías. Entonces, los trabajadores que tengan o que perciban una disminución de su ingreso mensual, que debe ser certificada por el empleador, ojo, o sea, todos esos trabajadores que pretendan acceder a los beneficios que prevé el decreto 488 del 27 de marzo, deben contar con una certificación expedida por el empleador para poder retirar mensualmente del fondo de cesantías un monto para compensar la reducción que han sufrido con ocasión de la emergencia. Esto solo para fondos privados. El procedimiento es un poco administrativo y eso es, a pesar de que le han quitado un poco varias trabas, pero es un procedimiento administrativo que regló la Superintendencia Financiera a través de la circular externa 13 del 2020, del 30 de marzo. Por supuesto, nosotros con muchísimo gusto pues podemos ahondar en el tema y pues por supuesto asesorar al que no necesiten el asunto. Entonces, mientras perduren los hechos que causaron la emergencia, esta emergencia sanitaria, que es que es un decreto legislativo que expidió después el Ministerio de Salud, el empleador dará, esta es otra medida adoptada por ese decreto muy importante y tiene que ver con las vacaciones. El empleador dará a conocer al trabajador con al menos un día de anticipación la fecha a partir de la cual le concederá las vacaciones anticipadas, colectivas o acumuladas en caso de que sea una medida que adopte el empleador. Tiene la facultad, esto ya lo vimos hace unas semanas, pero lo reitero y fue reiterado en este decreto, de enviar a vacaciones a sus empleados, vacaciones anticipadas, colectivas o acumuladas, solamente con el requisito de tener un día de anticipación en cuanto al preaviso. También se prevé un auxilio económico al cesante, que es muy importante, quizá un poco exótico
como todos los decretos legislativos, porque son expedidos con ocasión de un estado de emergencia, que aplica para trabajadores dependientes, pero también para independientes con ingresos mensuales inferiores a 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que también estén cesantes y que hayan realizado aportes a una caja de compensación familiar durante un año continuo o discontinuo en el transcurso de los últimos 5 años. Según las averiguaciones que hemos hecho, al parecer este trámite sí está surtiéndose a través de las cajas de compensación familiar. Luego no ha habido mucha resistencia al asunto. Entonces, estos trabajadores pueden pedir a su caja de compensación familiar un auxilio económico por un valor de 2 salarios mínimos, que eso es 1.755.000 pesos, que serán entregados o divididos en 3 mensualidades iguales que se pagarán mientras dure la emergencia. Entonces, como te digo, al parecer esta es una medida que está funcionando relativamente bien. Las cajas de compensación familiar, pues según los últimos reportes, han recibido varias solicitudes, como era de esperarse, pero no han habido muchas quejas frente a este punto en especial. Entonces es un tema que se está moviendo muy bien, precisamente para proteger al cesante. Hay unas medidas en relación con el Sistema General de Pensiones que seguramente vieron en los últimos días en el noticiero, que fue el famoso decreto 558 del 15 de abril, de antes de ayer, que es, digamos, que lo que más están cubriendo los medios por la novedad y por los beneficios que prevé para los necesitados, los trabajadores necesitados, y tiene como propósito brindar mayor liquidez. No voy a ahondar mucho en este tema porque seguramente lo conocen, pero por supuesto estoy abierto a preguntas. Tiene como propósito brindar mayor liquidez a los empleadores y trabajadores y proteger a los pensionados bajo la modalidad del retiro programado. Está dirigido a aquellos afiliados al Sistema General de Seguridad Social en pensiones, a empleadores del sector público, pero también del sector privado, a trabajadores dependientes o independientes, a los pensionados del régimen de ahorro individual a la modalidad del retiro programado, a colpensiones, ¿no? En fin, tiende a ser un poco amplio el abanico en cuanto a los destinatarios del decreto. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo importante que tenemos que tener en cuenta del decreto? Es que se aliviaran las cargas de cotización al Sistema General de Pensiones. ¿De qué modo? Entonces, para los meses de cotización de abril y mayo, que son pagaderos en mayo y junio de este año, la cotización de abril y mayo del 2020 son pagaderos en mayo y junio del 2020. Los empleadores y trabajadores independientes, porque también aplica para trabajadores independientes, pueden optar por pagar como aporte el 3% de cotización al Sistema General de Pensiones. Ya no estamos hablando del 16%, que era lo que inicialmente se hablaba, sino que tienen la posibilidad de pagar solo el 3%. Y ese 3% va a estar dividido o va a estar cubierto en un 75% por el empleador y en un 25% para el empleado. Y en el caso de los trabajadores independientes sí tiene que ser cubierto en un 100% por parte del trabajador independiente. No se tienen que preocupar por la actualización o por el cambio en el sistema que maneja el Ministerio de Salud, el PILA, sino que el Ministerio de Salud se encarga de hacer todo el trámite de actualización del respectivo formulario. Entonces, eso según se ha informado, le ahorra tiempo al solicitante porque no tiene que entonces entrar en la tarea engorrosa de meterse a la página del PILA y cambiar los datos, sino que eso lo hace directamente bajo solicitud del interesado, obviamente, el Ministerio de Salud. Las semanas cotizadas correspondientes a estos 2 meses, me refiero a mayo y junio, perdón, abril y mayo, no se perderán. O sea, van a seguir contando o acumulándose para efectos de acceder a la pensión mínima en el régimen de ahorro individual con solidaridad o la pensión de vejez, que corresponde a un salario mínimo en el régimen de prima media. Jairo, pero o sea, ¿es automático o hay que hacer alguna... O sea, ¿queda automáticamente liquidada la planilla al 3%? Toca hacer la solicitud ante el Ministerio, lo que hemos visto es que toca hacer una solicitud ante el Ministerio de Salud para que se liquide la planilla al 3%. Ah, ok. Jairo, Al Sistema General de Pensiones, perdón. No sé, tal vez hablando decreto por decreto sobre este mismo, Sí.
En este caso, de lo que yo he leído y Sí. escuchado, es que esto no cambia absolutamente nada sobre el número de meses, de semanas De acuerdo. que va a tener que cotizar el trabajador, que es distinto de lo que se presentaba hace como 10 días, que era alongar la vida de trabajo. No, de acuerdo. De acuerdo. No va a haber ni cambio en el ingreso base de cotización, ni tampoco, o sea, las semanas cotizadas correspondientes a estos 2 meses se contabilizarán en todo caso para efectos de completar las semanas requeridas para acceder a la pensión. O sea, no te va a diferir en el tiempo o te va a alargar en el tiempo o te va a retrasar el eventual derecho que puedas acceder a la pensión. ¿Me explico? Y sí, sí, esto ya es una muy buena noticia porque molestar a los trabajadores es una preocupación también de chica. En esta misma idea, el hecho de cotizar menos, esto no va a danificar el valor de la jubilación, de la pensión al final de la vida. No, O no, no, tampoco. no. No, como te digo, no va a haber ni afectación al ingreso base de cotización e igual estas cotizaciones de estos meses, más allá de que el aporte se haya reducido para el Sistema General de Pensiones, pues va a contar para efectos del cálculo final de la pensión. Pero como si para el cálculo final va a ser calculado como si había aportado el 16% al total. Sí, correcto. Solo que la obligación es cotizar el 3%. Y mismo para las personas que están en fin de carrera, que están en los 10 últimos años, esto no cambiaría nada, entonces. No, Ah, pues, precisamente lo que se quiere y lo que prevé el decreto es que no se afecten no se afecten las situaciones, el avance en el ahorro que han tenido las personas, ¿sí? Lo que se quiere es simplemente alivianar las cargas de los empleadores y los independientes, de tal modo que no exista la obligación de aportar el porcentaje que ordinariamente manda la ley, sino un porcentaje reducido. no, es súper. Jairo, ¿me recuerdas el número de ese decreto? Claro, este decreto es el 558 del 15 de abril de 2020. Gracias. Hola Jairo, pues yo justo estaba cuadrando esta tarde con el equipo de Fabio para acogernos al decreto 558. Me quedó claro tu explicación, pero también tengo la misma pregunta que Etienne, porque obviamente sí estoy validando las semanas, pero hay digamos que sobre el 16 solamente se hace un 3%, entonces hay un 13% de aportes que no se Así hacen. queda. Entonces, ¿quién está, digamos, respondiendo por ese 13% entonces? Por el 13%, como te digo, no existe la obligación de cotizarlo y el ingreso base de cotización no se va a afectar ni tampoco el número de semanas. Lo que quiere el gobierno es precisamente otorgar el salvavidas de tal modo que no se afecte ni lo que falta para la liquidación, para tener acceso a la pensión, ni lo que se ha aportado hasta el momento, por supuesto, ¿no? Pero sí, pero En cuanto al 13%, en realidad nos gustaría que el decreto previera una norma específica que dijera el 13%, pues cuando se acceda al derecho a la pensión, pues los meses en los que se cotizó, se aportó el 3%, el 13% va a ser incluido para efectos del cálculo final. Lamentablemente el decreto no prevé una norma, no prevé un artículo en ese sentido, lo cual sí es un poco, o sea, es un tiro al aire porque hay un vacío ahí, porque nadie está respondiendo por ese 13%. digamos que son las reclamaciones que han empezado a hacer en los fondos de pensiones las personas, porque como bien lo mencionaron, al trabajador le queda la duda de si, hombre, listo, tengo que aplicar puedo en vez de aportar el 16%, aplicar el 3%, pero ¿qué pasa entonces para efectos de la suma total de los aportes al final al momento que acceda a la pensión? Por supuesto que esto son medidas únicamente transitorias y por 2 meses que son destinadas únicamente para cuando sea absolutamente necesario, ¿no? Porque si en efecto existe y yo creo que con mucha intención así lo previó el ministerio,
no decir nada precisamente para tratar de no comprometerse más. Yo diría, o sea, como lo vemos, es que el vacío legal que está, como suele actuar el Estado, en realidad operaría en contra del trabajador. ¿Sí me explico? Sin Sí, perjuicio claro. de que... Sí, sí. Y Sin para, perjuicio de que... de hecho, para un trabajador que, bueno, en mi empresa no tengo ningún trabajador que va a jubilarse dentro de 10 años. Entonces, de forma doble, aún más, en este caso no hay ningún trabajador que va a ser afectado por esto, porque la pensión está calculada sobre los 10 últimos años, ¿no es? Perdón, es que te escuché muy mal. ¿Me puedes repetir? Estoy diciendo, en el caso de mi empresa, por suerte, no tengo ningún trabajador que va a jubilarse dentro de 10 años. De lo que entiendo, mismo si por casualidad este aporte que es menor va a afectar el cálculo final del promedio, sería solo sobre los 10 últimos años. O sea, si todos los trabajadores tienes 30, 40 años, nadie va a ver afectados el nivel de su pensión. Claro, porque faltaría más de 10 años, dices. Sí. Y para aprovechar de este decreto, no hay nada que justificar, solo hacer la solicitud. Sí, correcto. Gracias, Jairo. Correcto. Jairo, Como te digo, la operativa... Sí, sí, Jairo, sí, cuéntame. en algún momento el viceministro Londoño había planteado, o sea, hace como unos 10 días antes que salga el decreto, que ese aporte que no se hacía se iba a hacer al final de la vida laboral. Pero claro, eso yo creo que es bien complicado de poner en marcha, porque Sí. cuando la persona se va a jubilar, igual puede salir el sistema privado, el sistema de Colpensiones. Entonces, pues, por el momento yo creo que es un ahogo de caja, es bienvenido, pero habrá un tema habrá un tema que solucionar luego sobre eso probablemente. Correcto. Por eso les digo que yo creo que muy adrede, con mucha intención el ministerio, el decreto guardó silencio frente al tema. Porque es que si ponían algo explícito frente a ese asunto, pues iba a detonar para bien o para mal, seguramente más para mal, digamos que un escándalo, pero iba a dar de qué hablar. Y la idea es que el gobierno, digamos que tiene la intención no de crear incendios, sino de apagarlos con estos decretos, ¿sí? Y no de crear más confusión, sino de tratar de disiparlas. Entonces yo creo que con mucha intención guardó un silencio frente al tema. Ese comentario que dices que hizo el ministro o el viceministro, pues realmente no lo veo hasta ahora consolidado en ningún decreto, o sea, esa propuesta. Sí. Listo, Jairo, ¿no? Sigamos con el... Listo, no. Entonces, ese decreto también trae, para cerrar con el decreto 558, que es de los más nombrados, trae un mecanismo especial de pago. Y ese es que en el evento en que no haya sido posible la contratación o la consecución de una renta vitalicia en favor de aquellos pensionados que se encuentren en la modalidad de retiro programado y que en los que sus saldos ya no resulten suficientes para continuar recibiendo una mesada de un salario mínimo, esa pensión la va a seguir pagando, la va a seguir asumiendo por pensiones y tendrá las mismas características de una renta vitalicia. Es un poco una medida pues bastante garantista. Queda aún por ver realmente la efectividad y la disposición de Colpensiones para efectuar esos pagos de manera vitalicia, porque además incluso prevé que, o sea, esto significa que el pensionado recibirá el pago mensual de su mesada hasta que se muera, y si es del caso, el pago de pensiones de sobrevivientes en favor de los beneficiarios. Entonces es como que es una medida bastante garantista que está por verse realmente cómo va a operar, si se va a lograr satisfacer por intermedio o a través de Colpensiones el asunto, ¿no? Que ya le están asignando bastantes tareas conforme le pueda comentar
de acuerdo con otro decreto que le asume la administración de unos recursos de fondos privados. Entonces, ese asunto está por verse todavía. No somos muy optimistas frente al tema. Seguramente, como todos los asuntos en materia laboral, van a tener un debate seguramente a través de acciones de tutela, que son las vías a través de las cuales las personas han logrado que se reconozcan sus derechos laborales en muchos casos, desatinadamente en otros. Entonces, este es un punto que seguramente va a ser punto de controversia. Etienne, Eh, gracias Jairo. Etienne, para tus empleados, digamos, para que, yo creo que para todos, para que no lo tomen tan mal, igual ese decreto, si entendí bien, y también tuve comentarios del equipo de Fabio, es un aumento también de la nómina del empleado del 3,25, porque el aporte del empleado ya es 0,75 en lugar de 4. Entonces, Sí, pues, sí, esto es la un nómina, sí. soy comercial, esto es una de las cosas que ya destaqué también para justificar y no solo justificar, porque no hay mucha justificativa que dar, ¿no? No, no, no. Además, yo hablé con uno de ellos hoy y él me dijo, mira, en 30 años no existirá sistema de pensión. Sí, Pero destacar el hecho que también esto va a favorecer y va a dar un aumento de 3,75% porque ellos van a aportar menos. Esto es verdad que es algo interesante compartirlo con ellos. y siempre se aprecia más una plata en mano que una plata de 10, 15, 20 claro, euros. claro, sobre todo aquí en el momento en el que estamos, ¿no? Sobre todo ahora. Sí. Listo. Hay una serie de medidas que quizás no son laborales, o quizás les representan más interés a ustedes porque tiene que ver con el funcionamiento y el día a día el funcionamiento corporativo y orgánico de sus empresas. Seguramente ya han tenido oportunidad de escucharlos, pero tiene que ver con el replanteamiento o la prolongación de algunos plazos que por ley han sido inicialmente previstos para la elaboración de ciertos o el cumplimiento de ciertos requisitos. Entonces, por ejemplo, y quizá no me voy a detener mucho porque en todo caso el decreto que habla sobre el tema es bastante conciso. El decreto, el decreto 398 del 13 de marzo, ya hace un mes, solamente para comentarlo, previó o amplió el plazo para la celebración de las reuniones de asambleas generales o juntas de socios o las de juntas directivas. Se puede llevar a cabo hasta dentro del mes siguiente a la finalización de la emergencia sanitaria y digamos que no tienen la obligación de hacer, por ejemplo, las reuniones de asamblea general de accionistas no tienen la obligación de hacerlo antes del 31 de marzo de 2020 ni tampoco hacer la reunión por derecho propio el 1 de abril, sino que se han ampliado sus plazos. También existe una extensión de plazos que previó el decreto 434 de 2020, que tiene que ver con la matrícula mercantil y el registro los registros que integran el registro único empresarial hasta el 3 de julio. Para aquellos de ustedes que estén interesados en participar en procesos de contratación con el Estado, o sea, saben muy bien que deben estar inscritos en el registro único de proponentes, que es un registro que se tramita en línea a través de la entidad, la autoridad administrativa de compras públicas. Tiene la obligación, se extendió el plazo para renovar la inscripción en ese registro único de proponentes hasta el 7 de julio de 2020. También se extendió el plazo a la renovación de la afiliación al círculo de afiliados de la Cámara de Comercio hasta el 3 de julio. En fin, se han corrido la mayoría, o quizá todos, si no todos, los plazos que dictan, digamos, que el funcionamiento diario y corporativo de sus empresas. Por ejemplo, se amplió el plazo para la presentación de estados financieros ante la Superintendencia de Sociedades cuando así sea requerido. Esto fue a través de una circular del 7 de marzo de 2020. El plazo va desde el 14 de abril hasta el 12 de mayo, o sea que existe todavía casi un mes para cumplir con la información o el aporte de estados financieros a la Superintendencia de Sociedades cuando así sea necesario. En fin, hay un decreto que salió también antes de ayer
que estoy seguro que lo han conversado y seguramente están interesados en discutirlo, y es el 560 del 15 de abril. Fue expedido con el objeto de mitigar la extensión de los efectos sobre las empresas afectadas con la emergencia por la causa de la emergencia, por supuesto, y previó ciertos mecanismos de recuperación y conservación de las compañías afectadas y la conservación de la unidad económica, con el fin de garantizar o conservar el empleo a través de mecanismos de salvamento y recuperación económica. Es un poco extenso el decreto, pero hemos resumido nosotros las medidas. Este decreto, por supuesto, prevé también unas medidas de tipo de índole tributario que seguramente Fabio les comentará. Pero a mí me gustaría resaltar muy rápidamente 8 medidas, pero muy rápidamente, no se asusten por el número, que adoptó el decreto. Precisamente es como este salvavidas para que las empresas deudoras se recuperen o puedan recuperarse en cierta medida durante la crisis. Una vez que se estableció una medida de celeridad y previó que el acceso y trámite expedito a mecanismos de reorganización se surta de manera rápida y sin que el juez del concurso, que es el juez encargado que toma la batuta o el mando de estos procesos de reorganización empresarial, no se requiere que ese juez del concurso audite sobre el contenido o exactitud de los documentos aportados, ni sobre la información financiera o cumplimiento de las políticas contables, lo que va a ser única y exclusiva responsabilidad de la empresa deudora que se encuentra en el trámite de reorganización. Esto es muy importante porque usualmente estos jueces de concurso tienden a ser bastante cuidadosos con la información que se somete dentro del proceso y que aporta el deudor a la empresa interesada en el proceso. Entonces, esta medida de celeridad prevé que no existan esas trabas por parte del juez del concurso y que será responsabilidad de los deudores. También hay una medida de flexibilización de pagos, entonces, en virtud de la cual, a partir de la solicitud de admisión al proceso de reorganización de una empresa deudora afectada por la emergencia, esa empresa deudora podrá hacer pagos anticipados a acreedores laborales no vinculados y proveedores no vinculados por acreencias menores al 5% del total del pasivo externo, sin que medie autorización del juez del concurso, que es lo exótico de la medida. Entonces, lo que está tratando aquí de hacer el gobierno es abaratarle los costos o quizá quitar del medio una serie de obstáculos procesales que se veían, a los que se veían inmersas las empresas en estos procesos de reorganización o concursales. Hay mecanismos de alivio financiero, es la tercera medida, y de reactivación empresarial. Por ejemplo, en los acuerdos de reorganización podrán incluirse disposiciones sobre flexibilización de plazos de pago de obligaciones, de pagos a acreedores de distintas clases de forma simultánea o sucesiva, y mecanismos de alivio financiero y reactivación empresarial sujeto a algunas condiciones establecidas en el decreto. Aún estamos por ver qué tan bien funcionan estos mecanismos de alivio financiero, porque si el decreto sí prevé, por más que trata de ser un poco célere y de limpiarle un poco el paso a los interesados, sí prevé una serie de requisitos o condiciones que tienden a ser un poquito complicadas para las empresas cumplirlas. Entonces, este es un asunto que, como les digo, está pendiente de ejecución. Y pues ojalá ninguno de ustedes se vea obligado a acudir a las medidas de este decreto, por supuesto. ¿Hay estímulo? Sí. Una pregunta, tal vez está totalmente fuera del decreto, pero estabas hablando justamente de la facilidad de tener sus estados financieros analizados para tener acceso a, en tu caso estabas hablando de créditos. En mi caso personal, bueno, somos pocos, en mi caso personal tengo un proyecto donde necesito una pólizas de cumplimiento y estas cosas. Y por coincidencia, nada que ver con el COVID, pero al final los estados financieros no les gustan suficiente a las aseguradoras y además ellas están parando, en este caso sí es por el COVID,
están parando todos los procesos de otorgación de pólizas de cumplimiento Mm, a las empresas. Es problemático para mí porque, claro. en dos palabras, es el proyecto que me salva del año. Entonces, Mm, mm. entonces y hace un mes que estoy buscando a tener estas garantías. ¿Tienes una idea sobre esto? Sí, digamos que este es el gran talón de Aquiles o el gran problema que se ha venido acumulando con la emergencia y es el famoso acceso a créditos o a trámites de financiación a través de los bancos, ¿no? Entonces, incluso ha sido muy sonado mediáticamente en los últimos días y es que a pesar de que los decretos o las medidas adoptadas por el gobierno tienen la clara intención de aliviar las cargas de los deudores o de botar un salvavidas a las empresas que se han visto un poco afectadas con el COVID, pues en últimas los bancos están siendo un poco renuentes a ello. Y esto que me acabas de comentar, pues es la clara muestra de que ello es así. En Y mi eso es caso es principalmente con aseguradora, pero de esto no, de experiencia no ves una salida así por el momento, algo pues, que facilitaría la otorgación de garantías. la verdad es que lo que sin duda facilita la otorgación de garantías es obviamente la experiencia crediticia del solicitante, ¿no? O la experiencia o el récord comportamental del solicitante. Sí, Luego habría, la empresa tiene 2 años, entonces claro, claro. eh, Entonces, cada entonces proyecto dicen, es una lucha y ahora es un proyecto que claro, a veces es mayor que los otros y de esta vez no pasa. claro. Entonces eso es una discusión que se da con o sin COVID y nosotros la hemos visto mucho en la oficina, en el ejercicio, y es que, por supuesto, las entidades aseguradoras, los bancos o estos intermediarios, o en general cualquier intermediario financiero, pues tratan de encontrar cualquier razón pues obviamente para tratar de comprometerse en lo más mínimo. En este sentido, yo lo que haría es hacer una clara documentación de las capacidades financieras de la compañía, de ver, digamos, que la documentación, mostrar que la documentación y el funcionamiento corporativo de la compañía ha sido intachable, por quién está conformada, quiénes son los socios, cómo es el manejo corporativo a través de junta directiva, si tienen revisorio fiscal o no. Si me explico, para llenar de argumentos que en realidad corten o restrinjan el cerco un poco de la aseguradora y en ese sentido evitar que pueda un poco negarse. Ahora, el tema es que lo que nos preocupa, lo que le preocupa a la gran mayoría de empresas y lo he visto personalmente, lo he vivido personalmente con una empresa familiar, es que pareciera que el COVID ha sido el detonante para negar cualquier clase o negarse a la suscripción de cualquier clase de riesgo, ¿no? Sí, ahora ellos ni siquiera estudian el caso. Claro, claro. Antes era muy complejo, yo estaba argumentando todo el caso, experiencia, como lo dices, pero ahora es como, no, entonces tengo una única posibilidad, es de ver con una única aseguradora, Liberty, que siempre me aseguró para intentar poner este nuevo proyecto como una continuidad del antiguo, porque con el COVID no habrá ningún Nuevo, sí, una nuevo. línea nueva, sí, de acuerdo, de acuerdo. Gracias. Sí. Hay una Pues sí, pregunta. ¿no? Etienne, hay otra posibilidad también que exploré al inicio cuando la empresa tenía 2, 3 años, es que en estos casos yo pasaba con un aliado que frente al cliente era el proveedor y tenía más experiencia y estados financieros más robustos. Y Claro, se guardaban aliarse, una pequeña comisión, Yo, pero yo he el, trabajado mucho de esta forma con otros. el problema en este caso es que yo soy este aliado que tiene mucho más experiencia, pero sí tiene finanzas menores. Sí. Sí, pero la experiencia de trabajo realmente no le importa al asegurador. Lo que No, le no, importa es solo les cuántos años importa. tiene de estados financieros y tu robustez financiera. Por eso Exacto. pasaba con aliados que son empresas mucho más grandes, que ellos hacían la contratación y yo ejecutaba el contrato en subcontratación, básicamente. Pero eso me permitía entrar en entidades más grandes o entidades de gobierno, por ejemplo.
Sí, sí, es verdad, es una idea. Hay que ver. En mi caso, yo soy aquel que está levantando el contrato con otros aliados que ellos son de afuera. O sea, Sí, poner un quinto aliado va a ser eso complejo. es. Poner otro aliado que solo frente al cliente es el que tiene la robustez financiera y la antigüedad de estadios financieros para que eso pase más fácil. Ok, Realmente es un trámite administrativo frente a gente que no saben de qué hablan. Estás ahí frente a un departamento de compras que tiene cero entendimiento de lo que hay que hacer, pero que solo está cumpliendo tareas administrativas. Entonces hay que jugar con su lenguaje. sí, sí, ahora estamos mirando con el cliente para bajar todos los porcentajes de cupo por asegurar. Que el cliente me da más confianza que cualquier uno, pero el problema es que ellos tienen compliance, Claro, reglas de compliance y eso es. necesitan estas garantías. Eso es. Y por eso a veces otro aliado es más, facilita mucho. Sí. Jairo, hay una pregunta en el chat de Andrés Chávez. Pregunta que ¿cuál es el trámite para acceder al beneficio de pensiones? Listo, ya te digo. Realmente el decreto no prevé el trámite que deba surtirse. Luego, lo recomendable es obviamente acercarse o hacer la solicitud formal ante el fondo, ¿no? Debería ser un trámite, o sea, debería hacerse por solicitud del interesado, iniciar el fondo, el trámite inmediatamente. Si quieren, igual, porque como el decreto no prevé un trámite especial en el asunto, estamos aún por ver qué tan expeditamente reaccionan los fondos frente a este asunto, pero en teoría debería ser simplemente a través de una solicitud para efectos de que se active el beneficio. Listo. Sin embargo, revisar el tema y sin duda, pues, si hay una norma especial en el asunto, en el tema, que no la han sacado con ocasión de los decretos, pues se las comunico. Bueno, perfecto. Creo que está sin micrófono. Andrés te pone por el chat que muchas gracias. No, claro que sí. Listo. Entonces, a ver. Sí, seguimos. Ese mismo decreto prevé pero no quisiera detenerme en esto porque seguramente Fabio lo explicará seguramente más extensamente, y es o el detenimiento de ciertas obligaciones o el levantamiento de ciertas obligaciones tributarias. Entonces, por ejemplo, las empresas admitidas a un proceso de reorganización o que hayan celebrado un acuerdo de reorganización o que se encuentren ejecutándolo, no necesariamente que haya realizado la solicitud, sino que ya se encuentra inmersa en el proceso, no estarán sometidas hasta el 31 de diciembre de 2020 a retención o autorretención en la fuente a título de impuesto sobre la renta. Y tampoco estarán obligadas a liquidar renta presuntiva para el año grabable de 2020. Entonces, esto es simplemente como un puntapié, pero seguramente Fabio lo comentará con más detalle. También hay una suspensión temporal de algunas normas. Esto es bastante jurídico, pero, por ejemplo, se suspende la configuración de la causal de disolución por pérdidas, que es una causal prevista por el Código de Comercio, que automáticamente sitúa a las empresas en causal de disolución. Entonces, son suspendidas basado en los ingresos de la sociedad por debajo de cierto límite con respecto a el capital suscrito. Entonces son normas jurídicas, bastante jurídicas, pero un poco laxas en el sentido de que no son estrictas en cuanto a las causales de sometimiento a liquidación forzada de las empresas. Listo. En derecho tributario, en asuntos tributarios, pues hay una decisión que es el decreto 535 del 10 de abril, que no voy a comentarla, pero pues, porque seguramente Fabio lo hará más extensamente, que prevé el procedimiento abreviado de devolución automática de saldos a favor en renta y complementarios, que es el famoso decreto que habla de los 15 días. Hemos ya iniciado solicitudes o hemos tenido conocimiento de que se han hecho solicitudes a través de este mecanismo
y pues todavía es muy pronto para saber realmente qué tan rápido se están haciendo las devoluciones, pues entonces creería que tocaría esperar por lo menos los 15 días, salvo que Fabio tenga una experiencia inmediata en el tema. No estamos todavía en la capacidad de saber si realmente están cumpliendo con los términos. Eso por ese asunto, por ese lado me parece muy importante. Hay el decreto, también hace 4 días, el 13 de abril, se expidió el decreto 540, que habla también de la exención de IVA a servicios de conexión y acceso a voz e internet móviles. Obviamente, dada la coyuntura, el gobierno está dirigiendo también sus esfuerzos a garantizar, digamos, que el uso de comunicación remota, ¿no? Entonces, precisamente, trata de auspiciar o promover los servicios de conexión y acceso a voz, internet, prácticamente. Entonces, hay una exención de IVA en el asunto. No sé si Fabio vaya a comentar el tema, podemos comentarlo más, pero si tienen preguntas, con muchísimo gusto. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, Listo. muchas gracias, Jairo. Listo, ok. Entonces, desde el punto de vista comercial y financiero, que es bastante seguramente muy importante para ustedes, hay una medida, no sé si la tienen presente, que se adoptó a través de la circular 007 del 17 de marzo de 2020, no es tan reciente, pero sí es importante, y es el pacto de periodos de gracia en créditos con entidades financieras. Entonces, esto obviamente tiene un tema, y es que aplica según las políticas que definan las entidades financieras, con énfasis en segmentos o sectores determinados como de especial atención por el gobierno nacional. Entonces, claro, cuando el decreto habla, aplica según las políticas que definan las entidades financieras, pues lo que está haciendo es dejar un espectro bastante amplio para que tengan un margen de maniobra y en ese sentido decidir frente a la procedencia o no de los periodos de gracia. Pero en teoría debería aplicar para créditos que al 29 de febrero de 2020 no presenten mora mayor o igual a 30 días. ¿Sí? Créditos que al 29 de febrero de este año no hayan estado en mora por un periodo mayor o igual a 30 días. También es necesario que los créditos que al 29 de febrero de 2020 estuvieran modificados o reestructurados y como consecuencia de la coyuntura incurran en mora, ¿sí? O sea, también aplica para eso. Si es por la coyuntura y por la emergencia que están incurridos en mora, deberían entonces aplicar el pacto de periodo de gracia. Y también para los créditos de adquisición de vivienda y leasing habitacional. ¿Sí? Pero ahí en ese sentido también toca analizarlo a la luz de un decreto que es el 493 de 2020, que también prevé unas previsiones frente a este asunto. En teoría, esas serían las razones que debería utilizar la entidad financiera para conceder el pacto de gracia, pero como les comento, hay mucha incomodidad porque también le da cierta libertad para que aplique las políticas que ellos definan, ¿no? Con énfasis en segmentos o sectores determinados. Entonces es un poco preocupante. La famosa línea de crédito Bancoldex, que es la circular número 4 del 18 de marzo de 2019, que fue modificada recientemente el 3 de abril. Digamos que prevé una línea de crédito preferencial dirigida al mantenimiento de personas naturales y también jurídicas, pero con especial énfasis a micro, pequeñas, medianas y medianas empresas que pertenezcan a los sectores económicos de turismo, que es, digamos, uno de los sectores que los decretos han catalogado como de especial interés. Se abre una línea especial de crédito y digamos que las empresas asociadas a esta industria turística, según lo que he logrado percibir y me han comentado personalmente, es que sí están accediendo a esa línea especial de crédito.
digamos que hay una empresa en Cartagena que se dedica a eso, al trámite turístico de viajeros a la ciudad, y me dicen que de una manera muy rápida, muy expedita, accedieron a la línea de crédito, obviamente con un seguimiento oportuno por parte de la entidad financiera y constante, pero pues que está funcionando. Tengo esa referencia. No sé cuántos de aquí estén dedicados a la industria de turismo, no estoy seguro. Empresas turísticas o no muchas, me imagino. Esos ya se quebraron, ya no vienen las llamadas. Listo. Hace también 4 días se suspendió el requisito de insinuación. Ustedes saben que en aquellos casos en que se vayan a hacer donaciones que excedan los 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es requisito, so pena de que se declare la nulidad absoluta, que esa donación sea autorizada por un notario público a través de escritura pública. Eso es lo que se conoce como el requisito de insinuación. Entonces, este decreto, el 545 del 13 de abril de 2020, previó que durante la vigencia de la emergencia sanitaria, ojo, no la emergencia social, económica y ecológica, que es la que se acabó ayer, sino la emergencia sanitaria, no se requerirá cumplir el requisito de insinuación ante notario público. O sea, no es necesario satisfacer esa necesidad. Entonces, claramente que las donaciones que se realicen y que vayan a prescindir de este requisito deben estar encaminadas a conjurar o mitigar un poco los impactos de la crisis, ¿no? Listo. No sé si quieran hablar no creería, pero si quieren lo discutimos de las 35 excepciones que previó el decreto 531 del 8 de abril de 2020, que habla de las excepciones frente a la medida de aislamiento. Seguramente las tienen clarísimas. Pues creo que la única que no me queda absolutamente clara es Sí. Si tengo un nuevo empleado que acaba de empezar, ¿tenemos autorización o no de vernos para que yo le entregue su material o te toca esperar final de la emergencia? Es muy interesante. Y para entregarle el material, la dotación de trabajo, dices. Eso es, porque tiene que trabajar en casa, pero no tiene el laptop. Sí, creo que, claro, sin duda, y tu duda surge porque claramente el decreto no prevé nada al respecto, ¿no? Correcto. O sea, obviamente, yo la verdad creería, y se me hace sumamente lógico, que siempre que se guarden obviamente las medidas necesarias de protección, higiene y cuidado, y que no sea en un lapso de tiempo desproporcionado, o que sea que el trabajador tiene que recorrer una distancia absolutamente larga o que en la que se encuentre absolutamente expuesto, yo diría que es justificable. Ahora, el tema está en que cómo funciona, y me ha pasado a mí sacando al perro, cómo funciona realmente la autoridad de policía es que no conocen muy bien el decreto, y hay persona que ven en la calle y persona a la que multan. Entonces, claramente hay un riesgo para el empleador en el caso de que, si es el empleador el que se tiene que transportar a buscar los materiales de trabajo, el laptop o lo que sea, que lo cojan y le pongan la multa, y claramente va a haber un intento de repetición o de recobro ante el empleador, porque simplemente no podemos controlar la actividad de policía, porque policía, como te digo, me ha pasado, va a tender a imponer la multa. Claro. Por desconocimiento de la norma o simplemente porque la persona está en la calle. Pero como te digo, desde el punto de vista jurídico, a mí no me resulta descabellado, precisamente porque lo que se quiere es garantizar el trabajo de la persona. Lo que se quiere es garantizar que la persona trabaje en condiciones óptimas y que trabaje en casa. Luego, es una medida que está dirigida al cumplimiento de lo que pregona y lo que pretenden los decretos y el estado de emergencia, y es que, uno, se garantice el trabajo de las personas, y dos, la seguridad, y tres, que el trabajo en lo posible se ejecute de manera remota. Entonces, sí, como te digo, lo que estaba pensando es si de pronto, si yo voy a entregarle a su casa el material, eso no entraría en las excepciones porque tenemos autorización de ir en apoyo a otras personas. Claro, es un poco, como te digo, en teoría sí, pero a mí lo que me preocupa realmente, y por eso te comento, es
el policía que te va a solicitar documentos y que te va a parar en la calle no es ni abogado, ni político, ni una persona que conozca el asunto. Luego, muy seguramente va a seguir adelante con la imposición de la multa. ¿Sí me explico? O sea, es Sí. un tema muy difícil de controlar. Más allá de que jurídicamente el asunto pueda ser posteriormente debatible, ¿sí? O puede haber una reclamación posterior frente a la imposición de la multa y para el eventual reclamo de la misma. ¿Sí me explico? Como ocurre con cualquier comparendo que le hacen a uno cuando se estrella o cuando incurre en una multa de tránsito, uno puede tener la posibilidad de debatir la procedencia y, si es del caso, la no imposición de la multa finalmente. Pero de ahí a que la persona en la calle, el policía de la calle, entienda el asunto, yo lo veo muy poco probable. Ese es el tema. Ok. Sí, Bueno, listo. entonces si el riesgo es frente a la policía, ya veo. Claro, claro. Y lo digo porque, como te digo, lo he vivido en carne propia y lo he visto muchas veces. Entonces, es muy complicado realmente. O sea, hay un riesgo sin duda, tanto para la persona que sale de la casa, así sea que salga a hacer mercado, que es una de las causales y las excepciones. Hay incluso el riesgo. Entonces, para ese caso tuyo, pues el riesgo también existe y quizás sería mayor porque, Sustancia y toca en carro, sí. claro, sí, en Pero teoría. los servicios de mensajería están funcionando, lo podrías hacer por mensajería, ¿no? Claro, esa es la otra opción. Esa es la otra opción Sí, que pues me el toca a servicio mí ir a la oficina que no esté tan lejos, entonces sí, ese es un riesgo que podría tomar. aprovecha y cuadra la manera en que sea posible ir a mercado a comprar una medicina que quede cerca del servicio de mensajería y entregas el tema para que, para que tengas varias excusas. Sí, eso es Yo buena idea. tuve un poco la misma pregunta, es que antes del confinamiento se quedó documentos para declaración de marzo, se quedó documentos en la oficina y, y al final, bueno, voy a hacer mi declaración así y si tengo algo más que declarar, lo pondré el próximo mes y espero que en caso de control la agencia consiga entender que no se declaró para marzo, pero para abril, porque no podía ir hasta la oficina a recuperar los documentos, las facturas o algunos gastos y se declaró el mes siguientes, Sí, supongo. que ese Esta- es el argumento contrario, la situación contraria, que en teoría las entidades deberían ser un poco más receptivas. Supongo Y que hacer, Etienne, perdón, yo los interrumpo. En este tema, digamos que es bastante difícil, puesto que, digamos que hay una norma que habla de caso fortuito o fuerza mayor, pero hay que entrar a demostrar, por supuesto estamos dentro de un proceso de aislamiento y digamos que pudiera uno entrar a soportar eso, pero digamos, hay unas directrices claras que ha dado el mismo Consejo de Estado en oportunidades cuando se trata de no pago de impuestos eh, y dentro de por lo menos las discusiones que se han tenido hasta este momento y como no habíamos tenido un caso como este, pues no se ha tenido una discusión en la materia que pueda soportar que es una fuerza mayor y dentro de las diferentes discusiones que hemos tenido como en el ámbito tributario con diferentes colegas, digamos que en principio no pudiera soportar eso. Lo que es cierto es que para la administración de impuestos y de hecho en varios conversatorios que he tenido la oportunidad de participar con el director de impuestos, ellos digamos están en la posibilidad de entender una flexibilidad en el tema, pero lo que es cierto es que como no hay ningún decreto que haya hablado del tema de fuerza mayor, es probable que no acepten y no entiendan que no se pudo presentar por esa consecuencia. Normalmente la fuerza mayor siempre se da cuando es eh, la DIAN quien no puede o su plataforma no funciona. No, no, lo que me quedé pensando es que iría a ser más fácil de explicarlo a la DIAN que a la policía. Y en mi caso no es de no pagar, es de tal vez declarar un ingreso o un gasto el mes siguiente en vez de, o sea, bueno, sí, como dices, hay diferencia entre decretos y lógica. Eh, Pero no, sería solo aplazar así hasta el mes en la declaración de abril, algo que entró en marzo o algo que salió en marzo. Ok. Eso es lo que yo guardé como idea. No sé si me dices que es
muy mala o si es mejor arriesgarse con la policía referente a la pregunta de Daniel. Digamos que, pues, no, o sea, eso es digamos, una respuesta que no te podría dar, pero tal vez lo que es cierto es que uno pudiera demostrar que está actuando y que es necesario salir a la policía en caso de que lo requieran, tal vez con un documento mismo demostrar en qué condiciones se encuentran y por qué se están trasladando. Y yo creo que se pudiera demostrar sin ningún problema. De hecho, por ejemplo, yo tuve un caso particular donde tuve que llevar a un familiar a la clínica y posteriormente me tuve que devolver a mi lugar de vivienda y me pararon la policía de preguntarme por qué y tal. Y con la muestra de que estuve en la clínica fue suficiente y me dejaron pasar sin ningún problema. Sí, no sé si el policía entiende que en el certificado de Cámara de Comercio está escrito representante legal y él tiene en cuenta que la declaración es para el 24 de abril o esto es una otra cosa. Bueno. No lo creo y seguramente te demorarías un poco porque el policía que te va a parar seguramente va a llamar al superior y el superior al superior y ahí vas a tener quizás un debate de 1 hora, pero sí es una respuesta complicada para darte, ¿no? Vamos a ver. Gracias. Listo. Fabio, tengo pues otros asuntos que son de índole tributaria, no sé, quizá tú quieras jump in de una vez, quizá. Y tal vez si quieren yo arranco ya, digamos que ya Jairo dio una grande exposición de lo que ha salido recientemente. Lo que es cierto es que el estado de emergencia que decretó el gobierno nacional iba hasta la fecha, por lo que esa fue la razón por la cual él hace 3 días emitió una gran cantidad de decretos de diferente índole para poder, digamos, emitir la mayor cantidad de reglas necesarias en virtud de esta emergencia. Ahora lo que se espera para próximos días es que seguramente empiece el gobierno a emitir decretos reglamentarios relacionados con esos decretos ya emitidos y seguramente la discusión que se tenía de si no se sabe qué va a pasar con el tema de pensiones y todo eso, pues seguramente se espere que lleguen estos decretos reglamentarios, por lo menos aclarando un poco el panorama y diciendo quién va a ser el damnificado en el tema. Entonces se espera que sí salgan otros tantos decretos, pero ya en la medida de regular lo que ya se expidió. Entre lo que ya a la fecha está excedido y tal vez hablando de la última semana para no devolverme como en tanto tiempo, y lo mencionaba Jairo, también ahí está el decreto que se los compartí también en, en, en el grupo, pues está el decreto de devolución de IVA durante 15 días y de hecho en los diferentes foros que he tenido con el director de la DIAN es 15 días hábiles. Seguramente si uno radica, pues sí se espera que se tenga la devolución, pero va a ser dentro de los tiempos que está estableciendo el decreto. ¿Qué va a tener de particular o qué va a revisar la DIAN? Por supuesto lo mismo que hace dentro de una devolución normal, asegurar si es un contribuyente de riesgo medio, bajo o alto con base en sus propias directrices internas que ha establecido en la materia. Normalmente, y según lo que ha mencionado el director de la DIAN, es que se considera que hay un riesgo alto cuando se tiene altos indicios de que pueda existir un fraude u errores en los procesos internos de cada compañía. Entonces, si así ha pasado, porque, por ejemplo, una compañía ha estado en diferentes tipos de inspecciones o cada vez que hacen una solicitud de devolución, ya sea una compañía o una persona, reciben una visita a la DIAN, es probable que, que la DIAN decida no aceptar la devolución o si lo decide aceptar, pues que una vez terminada, digamos, esta cuarentena, la DIAN inicie con los procesos de fiscalización. Lo que dice el director es que van a intentar en la medida posible hacer la devolución a todos aquellos que lo soliciten, pero por supuesto tomarán las medidas de precaución para evitar cualquier tema de riesgo de, de,
tratar de desfalcar al gobierno nacional, por supuesto al país. Entonces, pues lo que se espera es que sí se obtengan bastantes devoluciones. Entonces, y nosotros pues ya estamos empezando con algunos clientes a hacer los procesos de devolución. Eso en relación con el tema de este decreto, que es bastante importante para aquellos que tienen saldos a favor, para que puedan hacer esos temas de devolución. Se emitió un decreto que es el 551 también recientemente, que hizo una lista de productos exentos, principalmente en temas de productos relacionados con la necesidad de atención de la emergencia. Estos productos van a quedar exentos de IVA, o normalmente están grabados, con el propósito de poder disminuir los precios de la adquisición en el mercado, pero si se generara algún saldo a favor derivado de la adquisición de estos productos, no se podría solicitar en devolución y tendría que ser imputado en periodos siguientes. Que eso es importante si alguno de ustedes o alguna persona que conozca el tema, pues que lo sepan, que esos saldos a favor no van a poder ser susceptibles de devolución. Pues ustedes también saben, se extendió el plazo para la presentación de las declaraciones de impuestos sobre la renta. Algo importante de resaltar, y ustedes lo discutían, es, pues todavía tengo todas las declaraciones periódicas y se me están venciendo ahorita. Sí, y el gobierno nacional y dentro de los diferentes foros, la verdad no ha pensado en eso, porque dentro de algo que ellos han dicho es, pues el gobierno también necesita flujo de caja, y necesita flujo de caja para poder atender la emergencia y para poder apoyar a aquellos que más lo necesitan y de acuerdo con los decretos que han sacado. Entonces seguramente todo este tema de vencimientos de pagos y demás no se va a poder disminuir los plazos y van a tener que continuar presentándose los pagos, por lo que a la discusión que se hablaba y que seguramente la policía no entienda, pues yo creo que sí va a tener que entender de que es necesario obtener esa información para poder presentar la declaración y cumplir con la obligación que se tiene planteada. Pero sí se presentó una ampliación para el tema de las declaraciones de renta. Los vencimientos para presentar la declaración son a partir de junio de este año. Y sin embargo, sí hay que presentar hacer el pago de la primera cuota que arrancan ahorita la otra semana, a hacer el 21 de abril, si mal no estoy. Entonces, sin perjuicio de la presentación de la declaración a partir de junio, pues se tendrá que hacer el tema de el anticipo de la primera cuota o el pago de la primera cuota, si es que tienen obligación de hecho. ¿Qué hay que considerar? Si ustedes tuvieron saldos a favor en la declaración del año anterior, pues no tienen que presentar la primera cuota. Si generaron impuesto a cargo, sí hay que liquidar la primera cuota. Entonces eso es básicamente como el punto más relevante para poder hacer el tema de la liquidación de esta cuota. Por otra parte, y también lo ha informado la DIAN, pues ellos siguen trabajando también de forma remota, pero también se abrieron unos canales de atención virtual para que puedan atender cualquier tema relacionado con los trámites que se van a hacer a la DIAN, e incluso muchos de los trámites que normalmente era necesario hacer de forma virtual, de forma presencial, perdón, pues ya se pueden hacer de forma virtual a través de estos buzones que ha establecido la DIAN. Y hay un comunicado de prensa que es el del 13 de abril del 2020, a través del cual la DIAN dio a conocer estos buzones especiales para poder hacer la erradicación de documentos que necesitan. ¿Todo trámite ya se puede hacer en conferencia virtualmente? Hay algunos que no. Habría que esperar, digamos que son casos puntuales, pero la gran mayoría, por ejemplo, temas de actualización de RUT y algunos casos que no permitían hacerlo de manera electrónica, sí ya lo está permitiendo y se está pudiendo hacer a través, o incluso si no es permitido hacerlo de manera directa por el contribuyente, lo que habría fue un buzón especial de PQRs con una atención prioritaria de tal manera que atiendan esas solicitudes y la DIAN haga la respectiva actualización que normalmente era a través de una cita. Tal vez hablar del tema del impuesto solidario. Ustedes han escuchado que salió la obligación para los funcionarios públicos de dar un impuesto solidario, que lo llaman así, una contribución
del 10% para aquellos que ganen más de 10 millones y de 15% para aquellos que ganen más de 15 millones. Eso es simplemente un aporte que van a hacer aquellos funcionarios del Estado e incluso aquellos pensionados también. Algo menciona el decreto, que ya estén pensionados y que reciban una pensión superior a esos montos, para poder hacer la contribución a aquellas familias más necesitadas en el país. Pero pues pensaría que aquí en los que estamos presentes pues no nos aplicaría este tema. ¿Qué más les puedo mencionar? Bueno, algo que salió de juegos de suerte de azar, pero tal vez pues tampoco nos aplica en la materia, algo del Ministerio de Transporte. Y digamos que en general los temas son esos, ya Jairo también mencionó respecto al tema del decreto para aquellas compañías que entren y sean aceptadas dentro del proceso de insolvencia. Por supuesto, ya no estarán sujetas a temas de retención, ni deberán calcular autorretención, ni de renta, ni a título de renta, ni de IVA. Entonces, digamos que aquellas compañías que entren dentro de ese proceso pues estarán cobijadas por ese beneficio que el decreto expuso. Y tal vez, digamos, de tantas cosas que se han dicho, pues sería como lo más relevante, algo que tal vez en un foro, lo último que mencionó la DIAN, el director de la DIAN, es que, pues, que ellos están también recibiendo toda la cantidad de solicitudes de las personas para poder mirar cómo pueden mover lo máximo posible hasta donde ellos se puedan mover, pero pues hay muchas cosas que, por supuesto, siendo un área adscrita a Hacienda, pues necesitan también tener recaudo para cumplir con los compromisos que el gobierno nacional está dando. Y lo que es cierto es que el gobierno también está realizando procesos para adquirir deuda externa y poder también sobre eso poderse financiar. Entonces, pues se espera pues, que no haya. Lo que es cierto es que, y lo que se ha nombrado es que es altamente probable que se venga una nueva reforma tributaria. Se esperaba que no existieran más reformas tributarias para este momento presidencial o para este presidente, pero lo que es cierto es que debido a esta pandemia se espera que durante este año se genere una nueva reforma para aplicación para el siguiente año. Entonces también habría que estar bastante atentos a lo que se vaya moviendo en la materia. Tal vez era lo que les quería contar, ya resaltando lo más importante, y si tienen alguna duda, pues con mucho gusto. Hay un tema, Fabio, gracias, que quisiera mencionar y es que no podemos perder de vista, y es que estos decretos legislativos están siendo en este momento revisados por la Corte Constitucional para efectos de emitir un examen final frente a si son ajustados o no a la Constitución. ¿Eso qué quiere decir? Que la Corte Constitucional decidirá en las próximas semanas o meses si realmente cada uno de estos decretos se compadece con lo que dice la Constitución y en ese sentido va a declararlos exequibles o inexequibles. ¿Qué pasa si se declaran inexequibles? Pues que pierde toda vigencia y que en teoría las actividades ejecutadas en virtud de esos decretos, en lo posible se deberían retrotraer y en lo no posible, pues como terceros de buena fe no hay problema. O sea, las situaciones consolidadas o consumadas en virtud de los decretos, pues no habrá nada que hacer. Pero lo digo simplemente para que tengan en cuenta que es posible, no estoy diciendo que sea probable ni mucho menos. No es lo más usual que pase, pero porque no son usuales los decretos de emergencia, pero es posible que la Corte Constitucional en ciertos decretos pues entienda que hay o decretos completamente inexequibles o algunas normas de esos decretos que resultan inexequibles y en ese sentido pues se saldrán del ordenamiento jurídico. Solamente es un asterisco que quisiera que no perdiéramos de vista. Jairo, Fabio, ¿hay algo que todavía no esté en decreto, pero que esté ya en borrador o algo que les parece importante mencionar? Yo como Nicolás, como mencionaba, yo no creo que salgan más decretos ahorita en temas en marco de la emergencia, porque finalizaban hasta hoy. Habría que ver los últimos que salgan y que expida el gobierno hoy. Y ya los próximos que saldrán la próxima semana serían más reglamentarios de lo que ya está expedido. Correcto, una vez se acabe, se culmine el periodo declarado de emergencia social, económica y ecológica, cesan las facultades para que el presidente expida los decretos legislativos.
Eso quiere decir que no vamos a estar en presencia de nuevas disposiciones de fondos, sino más bien aquellas que desarrollen el contenido de las que ya fueron expedidas. Y eso es más, como dice Fabio, un ejercicio de desarrollo tramitológico y de cómo se van a ejecutar esas medidas adoptadas. Pero en cuanto a sustancia o medidas sustancialmente nuevas, o sea, no, a menos que se prorrogue el estado de emergencia por 30 días más, que lo que dicen los medios y lo que se dice desde el gobierno es que no se va a prorrogar, pues el presidente no tendría competencia para expedir nuevas medidas. Bueno, listo. Muchas gracias a los dos. ¿Alguno de ustedes tiene una pregunta o un caso específico que quiere preguntar? Vengan, yo quiero contarles una cosa, ¿cómo van? Es Gabriela. Hola, Gabriela. ¿Cómo estás? Nos acaban de hacer llegar un decreto, ni siquiera es un decreto, es una circular que emitió el Ministerio de Trabajo. Jairo, tú la tienes, que nos la mandó María del Pilar. Bien interesante. Es una circular para empleadores y trabajadores del sector privado y se llama Medidas de Protección al Empleo en la fase de mitigación, es decir, en esta nueva fase que vamos a empezar. Esto salió hoy, así es que lo estamos leyendo juntos, pero sí quiero compartirlo antes de que cerremos porque les va a afectar. Miren lo que dice. Los siguientes mecanismos adicionales que tienen los empleadores para proteger el empleo. Y ponen licencia remunerada compensable. ¿Se acuerdan que hablamos de la licencia remunerada en una de las charlas anteriores? Que decíamos que en la licencia remunerada, pues es prácticamente igual que mandarles a vacaciones porque de todas formas hay que pagarles todo. Dice, si bien las licencias remuneradas comúnmente conocidas son la licencia de maternidad y paternidad, luto y por grave calamidad doméstica, la legislación permite al empleador conceder licencias remuneradas cuando así lo considere, siempre y cuando, bueno, eso es pura carreta, pero dice que se puede acordar. Entonces, aquí lo que está diciendo es lo que ya sabíamos, que si acordamos con el trabajador la licencia remunerada es posible, nada nuevo, pero yo no sé por qué lo ponen como la gran panacea, en todo caso está. La modificación de la jornada laboral y concertación de salario, que también lo hablamos en la charla anterior, ¿se acuerdan? Que decíamos que desde que sea de mutuo acuerdo es posible bajar el salario y bajar la jornada. Aquí también le está poniendo y subraya de manera concertada. Se pueden variar las condiciones del trabajo, entre ellas la jornada laboral, dependiendo de las necesidades del servicio. Dado que se trata de una situación ocasional, transitoria y excepcional, con incidencia directa en la economía, solo mientras dure la emergencia se puede hacer. Después, modificación o suspensión de beneficios extralegales. Miren que aquí hay una diferencia bien grande con lo que nosotros hemos sostenido y todo va a depender de lo que pusieron en los contratos de trabajo. Como Etienne siempre dice que yo soy la que hice su contrato de trabajo, estás a salvo, Etienne, porque en los contratos de trabajo que nosotros hacemos, siempre ponemos por escrito y el trabajador acepta que los beneficios no constitutivos de salario son unilaterales por mera liberalidad y el empleador los puede modificar o suspender cuando quiera. Siempre y cuando eso esté pactado, se puede hacer, porque aquí lo que dice la circular es que tiene que ser acordado con el trabajador. Entonces, quienes no pactaron eso en el contrato, fregados. Brevemente, justamente después, cuando yo inicié a hacer este mutuo acuerdo para bajar el salario de un 10%, al mismo momento me quedé pensando que podía haber hecho esto de forma unilateral, quitando una parte del extralegal. Claro, por ética lo hice de mutuo acuerdo, pero es verdad que tenía esta alternativa, este plan B, porque revisé el contrato que habías hecho. Y estaba 100% protegido en esta parte, sí. Sí, pero acuérdate que los beneficios no constitutivos solo pueden llegar hasta el 40% del salario. Sí, voy a bajar el 10% del salario y 10% la extra legal. Esto baja también los aportes y un poco todo. Claro, podrías quitarles el extralegal al 100 unilateralmente. Me gustan mis trabajadores.
No, pues todos los queremos mucho, pero va a llegar un momento en que en realidad, además de que después no lo puedes hacer, ¿no? Esa es otra cosa importante que también comentó Fabio y Jairo, y es que estamos en un momento donde estamos con todos los decretos, ya no van a poder sacar más decretos, y de lo que tomamos, podemos tomar ahora, pero después aplicar algo que no lo hicimos cuando estamos en pleno aislamiento va a ser más difícil de justificar en caso de reclamación, porque van a decir, ya no es imprevisible, ya no es irresistible, ya no es externo, porque hemos convivido con esto varios meses, así es que usted no puede decir que después de 3, 4, 5 meses que empezó la pandemia, usted apenas va a tomar las medidas. Entonces eso va a ser también objeto de mucha discusión. Listo, y hay una última que dice concertación de beneficios convencionales. Entonces, que busquen escenarios de diálogo con el fin de generar soluciones concertadas entre trabajador y empleador, pura carreta, pero hace énfasis en que eso todo debería ser acordado. Eso era que quería contarles. Ah, y otra cosa importante que quería contarles también, Nicolás, que eso les va a importar mucho, es el decreto 560 que Jairo lo mencionó. Ese, de verdad, léanselo cuidadosamente. Es un decreto bien interesante. Hoy estuvimos en una charla con el Super Sociedades. Decía que solamente de la muestra que tiene la superintendencia van a entrar en proceso concursal o de reorganización mínimo 1.600 empresas. Ellos calculan que en realidad no va a ser menos de 3.500 y solamente las que están como controladas por ellas. Es decir, que estamos hablando de muchas quiebras y cesación de pagos. Y no importa que ustedes no las tengan, es que ustedes se pueden ver afectadas por eso. Entonces, la superintendencia está divulgando este decreto porque es una forma de hacer un proceso de reorganización empresarial express. Se hace muy rápido, incluso se puede hacer ante cámaras de comercio, se puede hacer una negociación directa con los acreedores. Y bueno, hay cosas bien interesantes que les pueden afectar, no solamente, como les digo, como beneficiarios que podrían ser de la ley, como de afectados por la ley, porque muchos pueden entrar en reorganización y suspenden todos los pagos y ustedes no les van a poder embargar, no les van a poder demandar, no van a poder hacer nada. Entonces, quien quiera usar eso como un mecanismo para pasarse por la faja a todos los acreedores, puede hacerlo porque no les va a pagar. Gabriela, hay una persona en ese caso, en Europa Network, el problema que tiene, él ya quiere cerrar y el problema que tiene es que no le alcanza la caja, le quedan 3 personas por liquidar, pero no tiene la caja para liquidarlos. ¿Eso le permitiría igual cerrar la empresa? Sí, eso le permitiría no cerrar, sino ¿está en proceso de liquidación? No, todavía no, está No está. pagando, quiere cerrar. La idea inicial era, bueno, dejar todo en Maravilloso, a él le sirve muchísimo, porque los empleados están entre los créditos que se flexibilizan. Entonces, a él le sirve iniciar un proceso de reorganización bajo este decreto. Lo puede hacer. Acuérdense, este decreto está vigente solo por 2 años, o sea, solamente las que aprovechen ese tiempo para hacerlo. Gabriela, de todo lo que hemos hablado con los clientes que has tenido, ¿qué es real y qué no es real? Porque es que uno ve, no, que hay mucho crédito y no sé qué, y va uno a mirar, es casi imposible que se lo den. ¿Cuáles son las cosas que realmente están funcionando en la práctica y que has visto que han ayudado a alguno de tus clientes a salvarse o a lograr financiación? Todavía no veo nada. Las líneas de crédito son 8. Miren muy bien, porque apenas se están implementando. Entonces, es cierto que la gente se queja, que no tienen liquidez, que el gobierno no está haciendo nada. Yo personalmente pienso que el gobierno ha actuado muy bien. Ese paquete de decretos ha sido bien positivo, pero obviamente es un monstruo que tiene que empezar a implementar. Y, por ejemplo, hoy nos decían que Bancoldes y Findeter ya van a ser bancas de primer piso. Que se acuerdan que en algún chat decían que no podían acudir a Bancoldex directo, ahora ya lo van a poder hacer. Eso va a estar muy bueno. Y de esos 8, para innovación y tecnología, Nico, hay un crédito particular. Hay una línea de crédito particular que también se puede hacer directamente.
¿Qué están haciendo? Los clientes en este momento están bien enfocados en salvar el poco negocio que tienen y en bajar sueldos. Por ahora es en lo que están. Fue un alivio el tema pensional, que ya lo comentó Jairo. Y lo que están haciendo es tratar de que los desgraciados de los bancos, perdón la expresión, apliquen la circular 7 de la superfinanciera, porque no lo están haciendo. Bancolombia en particular tiene la obligación de generar 2 cosas, por ejemplo, para leasing habitacional. Tienen que congelar cuota, dar un periodo de gracia y extender plazos. Y no están haciendo ni lo uno ni lo otro con leasing habitacional, solo con hipotecarios y con otro tipo de créditos. Entonces, es eso, están accediendo a congelamientos, están tratando de llegar a acuerdos con acreedores, por ahora, de mutuo acuerdo. Todavía yo creo que está muy pronto para que las empresas empiezan a sentir de verdad que entran en un proceso de crisis importante como para pensar en medidas legales. Por ahora están preguntando nada más, salvo lo laboral, que sí hemos tenido mucho trabajo en laboral y mucho contrato relacionado con fuerza mayor, formas de terminar, imprevisión, que se revise, pasar a pesos, cuentas que están en dólares, por ejemplo. Eso también se está usando mucho. ¿Eso se puede? ¿Renegociar para los contratos? Sí, claro. Sí, claro. Y tal vez añadiendo a lo que dice Gabriela, yo estuve en un evento también con el presidente de Bancoldex y mencionaba precisamente lo que dice Gabriela, que hay algunas líneas que van a bajar a banco de primer piso que van a poder obtenerse, pero lo que es cierto es de todo lo que se está moviendo, pues la gente se movió muy rápido y los que se están moviendo hasta ahora, pues las líneas de crédito se están acabando. Entonces, según el presidente de Bancoldex, eran más o menos como 300.000 millones de pesos de recursos y de los cuales quedaban alrededor de unos 80.000 millones o más. Entonces, pues seguramente sí hay opción de obtenerlos y el presidente lo decía así, mire, yo tengo aquí todos los historiales y al principio pues fueron las entidades que más tuvieron efecto por la pandemia, que fueron todo el sector de turismo y demás, pero sí todavía hay líneas de crédito. Lo que pasa es que al final la directriz está en cabeza de los bancos y los bancos también están optando por cubrir sus propios pasivos sobre los dineros que están recibiendo. Entonces los dineros también están quedando atrapados en cierta medida. Y pues también lo que dice Gabriel, o sea, los bancos tienen que empezar a aplicar esa norma para poder disminuir los costos que se tienen en las entidades bancarias. A mí afortunadamente con Itaú me dio bien porque ellos sí lo aplicaron. Con Davivienda todavía falta una parte porque lo aplicaron parcial, no en todo el tema de costos, pero sí una parte. Bueno, muchas gracias a los tres. ¿Alguna persona que tiene una última pregunta o un caso específico por preguntar? No, pues muchas gracias, Jairo y Fabio, ha sido muy instructivo, y Gabriela también muchas gracias por tus aportes. Me han eliminado muchas dudas que tenía respecto a esos procesos, así que les agradezco mucho. Con mucho gusto. Bueno, muchas gracias a todos. Con gusto. La semana próxima hacemos más, cuando tengamos el horario les avisamos. Uno de los ponentes que no hemos conseguido, si alguno de ustedes tiene a alguien, estamos buscando a alguien que hable sobre ventas en este periodo, sobre cómo, hay una parte que es cómo digitalizar su proceso de ventas para el que no lo tenían digitalizados, pero también que ha cambiado, o sea, al estar en momentos de incertidumbre total, en el que no se sabe bien cómo va a reaccionar la economía, igual que se puede hacer a nivel de ventas. Obviamente la respuesta fácil es decir, pues no se puede hacer nada, pero si ven a alguien que tiene un punto de vista interesante sobre eso, estamos buscando para ponente para una charla. Vale, perfecto. Yo tengo un cliente que es una maravilla en eso y está haciendo un montón de cosas. Le voy a preguntar porque está súper ocupado. Te cuento. Si se puede, genial. Bueno, buenas noches a todos. Listo, pues. Que estén bien. que estén bien. Chao, gracias. Que estén bien. Gracias. Descansen. Chao. Chao. Chao.